Muy bien, habíamos hablado de la independencia que puede tener el auditor interno, ¿verdad? O que debe tener el jefe de auditoría, ¿verdad? El departamento de auditoría interna, pues, debe ocupar un lugar bastante importante en su relación con el departamento de Contraloría. Bueno, aquí ya estamos viendo, ¿verdad?, de que existen los dos departamentos, ya que éste le proporciona las herramientas para que el Contralor supervise y vigile que las políticas, programas, procedimientos establecidos e implantados en la empresa con el propósito de alcanzar sus metas y objetivos, que éstas sean cumplidas por todos los miembros de la organización. De ahí que en el organigrama se presenta en un nivel superior al que ocupan otros departamentos, ya que su función debe considerarse como un staff, es decir, con autoridad sobre aquello, lo cual podrá ser efectiva a través del Contralor sugiriendo mejoras y medidas correctivas para el desarrollo de su trabajo. Ahora bien, previa a la revisión de Contraloría, los auditores internos, vea, en este caso el auditor interno debe de entregar, ¿verdad? O proporcionar las herramientas al Contralor, ¿verdad? Estas herramientas, llámense aquellos informes que se han obtenido de las revisiones, ¿verdad? De los controles internos, las revisiones que se hicieron a X departamento, a X proceso. Ahora bien, Contraloría ya tiene, ¿verdad?, las herramientas necesarias o los insumos necesarios para supervisar y vigilar. Habíamos dicho de que el Contralor, bueno, de hecho es de staff, ¿verdad? Pero la función Contralora, más que todo, debe ser como una gestora, ¿verdad? Es de gestión de los procesos. Es gestionar que aquellas deficiencias dentro de cada área se superen. Es gestionar que aquellos procedimientos establecidos por la administración se hagan de tal manera como lo estipulan, ¿verdad? Los procedimientos de control interno, que se hagan de acuerdo a lo que la administración, ¿verdad? O lo que haga a veces de la administración determine, ¿verdad? Para alcanzar los objetivos y las metas de la entidad. Entonces, si una empresa las metas están claras, los objetivos están claros, la misión y la visión, que debe ser lo primero, están claros, eso quiere decir que el control interno no va a tener ningún problema, ¿verdad? Y eso le va a hacer mucho más fácil a usted como contralor la labor de gestionar, la labor de hacer cumplir, ¿verdad?, por medio de los procedimientos establecidos, las metas que la empresa necesita, los objetivos que la empresa necesita que se cumplan. Y las empresas son para eso, las empresas son para ganar, las empresas desde el momento que nos decimos lucro, estamos hablando de dinero. No hay empresas que se dediquen a cuestiones de sin fines de lucro, son las asociaciones las que dedican eso, las fundaciones. Pero una empresa mercantil, una sociedad mercantil, se dedica a eso, a ganar dinero, a ser lucrativo. Entonces, desde que se persigue ese fin, ya hay líneas establecidas de acuerdo a lo que debe hacerse dentro de la entidad. Yo no puedo tener una empresa mercantil si voy a estar regalando la plata, no es así, o si voy a estar perdiendo. Entonces no es empresa, no es nada. Los contralores están para eso, para gestionar que las políticas y las metas y los objetivos de la empresa se hagan cumplir, se hagan valer. Y en el organigrama, los contralores ocupan, ¿verdad?, un puesto de nivel superior, ¿verdad? Aunque son considerados como staff. Ahora bien, quién podría
¿Quién podría supervisar el trabajo del contralor? Bueno, ya lo dijimos. La junta directiva, ¿verdad? La junta directiva. La alta administración. La gerencia no puede. ¿Por qué? Porque Contraloría, el Contralor debe también de pedirle cuenta a las gerencias. Las gerencias deben estar sometidas también al control interno, a la supervisión de la Contraloría. Porque si no, se pierde el sentido de supervisión, se pierde el sentido de independencia. Ahora bien, en la empresa privada podría decirse, de que quien le facilita el camino al contralor para que haga su trabajo son los auditores internos, ¿verdad? Y en aquellas empresas donde no hay contralor, pues los auditores internos hacen esas veces. Así se trabaja este concepto de Contraloría. Entonces aquí vea usted la diferencia, ¿verdad?, que hay entre uno y el otro puesto. Es decir, no son lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo. Anteriormente hemos venido viendo prácticamente el tema desde el punto de vista de la auditoría interna, pero ahora aprovechando, ¿verdad?, que tenemos el concepto de Contraloría y Auditoría Interna, hacemos a un lado, ¿verdad?, esa imagen que quizás muchos tienen de la Contraloría, ¿verdad? Porque en determinado momento usted va a trabajar como Contralor o como Auditor Interno, ¿verdad? Es decir, usted tiene las herramientas proporcionadas por Auditoría Interna, pero usted también debe de ir y verificar y vigilar todo eso, ¿verdad? Es decir, una labor de gestión administrativa, de gestión operacional, de gestión de campo, ¿verdad? Los informes. Por lo anteriormente mencionado, se puede decir que la importancia de la auditoría interna radica en el hecho de que funciona como vigilante siempre alerta frente a posibles errores u omisiones que pueda ocurrir en los registros contables de la empresa o bien de desviaciones que pueden ocurrir en ejecución o actividades, por lo que se prepara reportes sobre el estado de su trabajo realizado al Contralor y las recomendaciones o sugerencias con el objeto de evitar en lo sucesivo deficiencias o irregularidades. Bueno, ahí está, ¿verdad? Los informes, ¿verdad?, son trasladados a Contraloría, ¿verdad? Para que Contraloría, pues, entonces empiece a trabajar en su parte, ¿verdad?, que es la gestión de que aquello se cumpla. Es decir, nosotros habíamos mencionado, y esto es así, que la auditoría interna lo que hace es la revisión, ¿verdad?, el acompañamiento del control interno de la empresa, ¿verdad?, hasta su evaluación. Igual Contraloría lo hace, pero ya desde el punto de vista de la auditoría interna, nosotros nos quedamos hasta lo que es la recomendación, ¿verdad? Ahora bien, ahora Contraloría hace su parte, ¿verdad?, que en lo sucesivo es tratar de que esas deficiencias encontradas en los informes de auditoría interna o esas irregularidades, pues ya no sigan de esa manera. Es decir, estar como vigilantes de eso, ¿verdad?, y aplicar el correctivo. Ahora vea usted cómo se maneja esta situación cuando en la empresa tenemos Contraloría y auditoría interna. Alguien podría decir, bueno, pero allí ya sería un choque de trenes, ¿verdad?, porque tenemos prácticamente lo mismo. Yo diría de que no, porque, bueno, las labores de auditoría interna, eso las tenemos claros, ¿verdad? Las labores de auditoría interna las tenemos claras. Ahora bien, cuando se dan este tipo de cosas, que en una empresa hay auditor interno y contralor, bueno, entonces allí deberían de estipularse de cierta manera todas aquellas actividades que va a desarrollar Contraloría. Que esas actividades desarrolladas por Contraloría no deben de interferir
en lo que hace el auditor interno, sino que la labor de Contraloría debe de ser darle continuidad a aquello que auditoría interna, por su grado de independencia, no puede llevar a cabo, ¿verdad? Si bien es cierto que auditoría interna da sus informes, da sus recomendaciones, pero él no puede decirle a la administración que despida a don fulano de tal. Él no puede decirle a la administración que metan preso al señor fulano de tal por el desfalco que hubo. Eso lo tiene que hacer Contraloría, no el auditor interno. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver y tenemos que saber diferenciar las dos áreas. Lo que pasa es que como Contraloría es una área nueva, ¿verdad? Que nosotros pues desconocíamos. De hecho, en la Universidad de El Salvador esta materia de Contraloría no la dan. Y que deberían de darla. Y yo siento que Universidad Modular Abierta tiene un pensum bastante actualizado. Y qué bien por ustedes, vea, que llevan esta materia que al final, pues yo creo que les va a dejar una gran enseñanza a cada uno de ustedes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber distinguir, qué es lo que hace cada departamento dentro de la empresa. No podemos confundir las cosas, pero no podemos decir de que auditoría y contraloría son lo mismo, no son lo mismo. Son áreas diferentes, pero que al final juntas hacen que la empresa camine, es decir, hacen que los controles internos sean efectivos y la operacionalidad, los procesos operativos de la entidad sean buenos. Fíjense que una empresa que no tenga procesos administrativos y procesos operativos buenos, esa empresa no sirve. Esa empresa no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque a veces no hay buenos controles internos, a veces no hay buenos profesionales que vigilen el fiel cumplimiento de estas áreas. Entonces, el concepto de Contraloría es el concepto que ha venido a prácticamente a hacer una revolución dentro de las empresas, ¿verdad? ¿Por qué razones digo esto? Porque Contraloría va más allá de la auditoría interna. Contraloría va más allá de lo que nosotros conocemos de revisar documentos, revisar los controles internos y emitir el informe. Porque lastimosamente la auditoría interna se queda hasta ahí. Pero Contraloría va más allá. Contraloría gestiona. Contraloría, bueno, por su nombre, ¿verdad? Contraloría controla, gestiona, supervisa y hace que las cosas se hagan, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo preferiría quizás ser contralor y no auditor. ¿Por qué razones? Porque Contraloría, a pesar de que es un cargo de staff, me da la facultad de poder organizar, le podemos llamar de esa forma, de poder ejecutar, ¿verdad? O de poder, decir, miren, hagan esto de esta manera, hagámoslo así. Entonces, alguien pensará, pero entonces se le está quitando poder al gerente general. No se le está quitando poder al gerente general. Porque el gerente general puede estar ejecutando las cosas de cierta manera, ¿verdad? Pero si el gerente general está haciendo malas cosas, si las actividades que el gerente general está haciendo o las decisiones que está tomando la gerencia nos está llevando al caos dentro de la empresa, entonces eso quiere decir que alguien debe de ponerle un paro a él, un stop. Pero no van a ser los accionistas porque los accionistas no se mantienen allí. Quien debe de hacer a veces debe ser el contralor. Los auditores externos, no, ellos no, porque son externos. Ellos no pasan dentro de la entidad, no saben lo que sucede en el día a día, ¿verdad? Entonces arriba del gerente general está esa cabeza, está el contralor, que es la persona que aplica todas las correcciones.